El sol de Puebla ya descendía perezoso sobre el volcán Popocatépetl, tiñendo de naranja y púrpura los antiguos tejados del barrio de El Alto. Pero para doña Elena, esa luz era solo un cruel recordatorio de que otro día de lucha y dolor llegaba a su fin. Sus ojos, antes llenos de un brillo juvenil, ahora cargaban el peso de 75 años de sacrificios, especialmente los hechos por su único hijo, Carlos. Estaba sentada en el patio, sus manos nudosas aferrando un rosario de madera, los dedos acariciando las cuentas gastadas, mientras el aroma dulce y fuerte de flor de cempasúchil que plantaba en el solar se mezclaba con el olor amargo de su preocupación. La casa, la escondida, un hogar de ladrillos y talavera que era el último lazo con la dignidad, parecía encogerse a su alrededor, absorbida por la tristeza silenciosa. Don Ricardo, el hombre que había sido el pilar de su vida por más de 50 años, estaba ahora postrado en la pequeña habitación, la movilidad comprometida por el derrame cerebral que lo tomó por sorpresa, robándole la fuerza y las palabras. Sus ojos seguían siendo los mismos de un contador serio y honesto, pero la impotencia lo consumía. Doña Elena lo escuchaba toser despacio, un sonido que le desgarraba el alma. Se acordaba de la promesa que habían hecho décadas atrás en la iglesia de Santo Domingo, de nunca separarse y de honrar el secreto que la casa guardaba, un secreto de lealtad y confianza que se había convertido, irónicamente, en el mayor fardo en sus años finales. El problema, sin embargo, no era la enfermedad o la pobreza, era la frialdad de Carlos. El hijo, Carlos, no veía belleza en la arquitectura colonial de La Escondida, ni sentía el calor de los recuerdos que llenaban cada rincón. Él solo veía el costo, el alto impuesto predial, las grietas en las paredes que se negaba a arreglar, y peor aún, el estorbo que sus padres representaban para su imagen de empresario exitoso en la ajetreada Ciudad de México. Venía 1 o 2 veces al año, siempre apurado y con impaciencia, vestido en trajes caros que parecían burlarse de la sencillez y la humildad de la gente de Puebla. Su última visita había sido un torbellino de críticas y frases hechas sobre calidad de vida y cuidados especializados para la vejez, un eufemismo cruel que doña Elena entendía muy bien. Quería deshacerse de ellos. El aire de la mañana siguiente estaba tenso y pesado, como antes de una tormenta. Doña Elena, con la artrosis quemándole las rodillas, preparaba atole y tamales para el desayuno, un lujo que raramente podía permitirse. Hacía esto para intentar calmar la rabia muda de don Ricardo, que gemía más por la humillación que por el dolor físico. El día anterior, Carlos había llegado no para un abrazo, sino con documentos en la mano, alegando necesitar la firma de ambos para organizar las finanzas y asegurar su futuro. La desconfianza apretaba el pecho de doña Elena, pero la lealtad de don Ricardo a su hijo le impedía cuestionar, y firmó el poder con la mano temblorosa. ¿A poco? No sabía la pareja que, en ese exacto momento, mientras el aroma dulce del atole llenaba la casa, Carlos ya había vendido La Escondida. La traición ya estaba consumada, a toque de caja, a un precio irrisorio para un empresario extranjero que planeaba transformar la casa en un hotel boutique en medio del barrio de El Alto. El dinero para el nuevo hogar de los ancianos, un asilo barato en la distante Veracruz, ya había sido depositado y los padres tenían un plazo de 30 días para mudarse. La humillación era completa. La casa de una vida entera, vendida como un objeto viejo e inútil, sin que los dueños supieran siquiera de la transacción. Era la ingratitud del hijo, encarnada en un pedazo de papel. Esa misma tarde, un coche de lujo, inapropiado para las calles de adoquines de El Alto, se detuvo frente a la casa, y un hombre alto y de traje, el comprador, salió acompañado por Carlos. El hijo,
con una sonrisa falsa y apurada, anunció a sus padres que el papeleo estaba resuelto y que ellos podían por fin descansar. El comprador, que veía la casa solo como un negocio, observaba a los ancianos con una mirada fría, casi de lástima, como si estuviera ante dos fantasmas a punto de ser desalojados por una reforma. Doña Elena sintió que el corazón se le encogía con un dolor agudo, el mismo que sentía cuando rezaba el rosario pidiendo justicia, sabiendo que la fe era la única arma que le quedaba contra la codicia de su propia sangre. Si estás viendo ahora, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios de qué país, ciudad o colonia nos acompañas. Al fondo de la sala de estar, la imagen de la Virgen de Guadalupe, que siempre tenía una vela encendida a sus pies, parecía observarlos con tristeza. Don Ricardo, incapaz de hablar claramente, intentaba señalar con la mano temblorosa hacia el altillo, un gesto que nadie comprendía. Murmuraba palabras ininteligibles, pero lo que intentaba decir era claro en su mente. El secreto de la caja de metal oxidada, escondida detrás del retrato de la Virgen, el ladrillo escondido, necesitaba ser protegido. Era una fortuna que él guardaba por lealtad a un cliente fallecido y que era la única posibilidad de salvación que les quedaba. Un secreto que Carlos, en su codicia ciega, jamás imaginaría que existía. Pero lo que Carlos y el comprador no sabían era que, al firmar la venta de la casa y al condenar a los ancianos a la miseria y el abandono, el hijo ingrato había, sin querer, accionado un mecanismo de justicia divina que estaba a punto de manifestarse. El destino, o tal vez la Virgen, estaba conspirando para que la codicia fuera castigada por su propio objeto de deseo. El último refugio de doña Elena y don Ricardo no era solo una casa de adobe antiguo, sino el cofre de un secreto que valía millones y que estaba a punto de ser revelado de forma más dramática y dolorosa de lo que cualquiera podría imaginar. La vida da envueltas y la ley del retorno en Puebla suele venir con la fuerza de un terremoto. Doña Elena era una de esas mujeres mexicanas forjadas al calor de las dificultades, que siempre supo que el trabajo y la fe eran los únicos pilares seguros en la vida. Su rutina, antes del derrame de don Ricardo, era un ritual sagrado de dedicación a la casa y al esposo. Todas las mañanas, antes de que el sol tocara el zócalo de Puebla, ella ya estaba en pie, preparando el café de olla con canela y piloncillo, y luego se arrodillaba ante el altar familiar para rezar el rosario completo. Era allí, en la penumbra de la madrugada, donde encontraba la fuerza para enfrentar la artrosis que le robaba la paz y el dolor de la ingratitud de su único hijo. Se acordaba con claridad de los días en que don Ricardo trabajaba como contador en una firma respetada de Guadalajara. Era un hombre de principios rígidos, que traía la honestidad como su mayor virtud y que enseñaba a Carlos desde pequeño el valor del centavo sudado y del respeto a los mayores. La casa, la escondida, fue comprada con años de sacrificio, ladrillo por ladrillo, en la época en que el barrio de El Alto todavía era una colonia tranquila, llena de vecinos que se ayudaban. Pasaban horas en el patio, comiendo tamales y bebiendo champurrado en las noches frías de Navidad, cultivando lazos de comunidad que Carlos hoy despreciaba como cosas de gente pobre. Doña Elena nunca midió sacrificios por su hijo. Ella vendía bordados de rebozo en el mercado municipal para complementar la renta, garantizando que Carlos tuviera los mejores uniformes y los cuadernos más bonitos en la escuela. En la quinceañera de la prima, pasó meses cosiendo su propio vestido a mano para que el dinero ahorrado pudiera ir a la universidad de él en la capital.
Todas esas memorias eran ahora como cuchillos en su corazón, pues la imagen del hijo ambicioso, que la miraba con impaciencia, se superponía a la del niño que corría feliz en el patio de la escondida, jugando a la pelota y buscando la bendición de la madre al salir. Carlos, el hijo único, se transformó en un hombre que idolatraba el dinero por encima de todo. Se mudó a la Ciudad de México tan pronto se graduó, prometiendo llevar a sus padres consigo, pero la promesa fue rápidamente olvidada. Construyó una vida de fachada, llena de deudas y ostentación, y comenzó a ver a sus padres como un peso, una inversión fallida que no le rendía rédito social. Su ambición lo cegó, haciéndole olvidar el olor a frijoles y tortillas frescas de la madre y la voz grave del padre que le enseñó a hacer la primera oración. Para él, lo único que importaba en la vejez de sus padres era el potencial financiero de la casa antigua. Don Ricardo, el excontador que sabía el precio de todo, pero el valor de casi nada, cargaba la vergüenza de no haber dejado una fortuna a su hijo. Una culpa que le impedía reaccionar a la ingratitud. Se había jubilado con un salario bajo y guardaba el secreto del ladrillo escondido por una cuestión de honor profesional. Décadas atrás, un cliente muy rico e influyente que confiaba solo en él pidió que guardara una caja con documentos valiosos y acciones para que el gobierno no las encontrara. Don Ricardo prometió esconder y olvidar, y el secreto quedó allí, detrás del retrato de la Virgen, intocado y olvidado por todos, excepto por él. El cliente había muerto sin herederos directos, y don Ricardo, por lealtad a la promesa hecha, nunca tocó la caja. Creía que por ética el dinero no era de él, pero ahora, con la salud frágil y la memoria fallando debido a los primeros signos del mal de Alzheimer, lo único que podía hacer era intentar señalar desesperadamente el escondite con la esperanza de que doña Elena entendiera el peligro inminente. Ella, por su parte, dudaba en tocar el secreto, por miedo a romper el juramento de silencio del esposo, atrapada en un dilema terrible entre la lealtad al pasado y la supervivencia en el presente. La casa, la escondida, con su patio interno lleno de geranios y la pintura desgastada que revelaba el adobe por debajo, era más que un inmueble. Era un portal a la historia de la familia, un símbolo de la resistencia y de la fe que mantenía a la pareja viva. Doña Elena solía decir que la casa era su Virgen de Guadalupe particular, su refugio sagrado, donde las plegarias eran escuchadas y los dolores eran calmados. Perder ese lugar significaba perder la identidad, la esperanza y, de cierta forma, la última parte de don Ricardo que todavía estaba cuerda. Los vecinos de la colonia, gente sencilla y devota, como doña Rosa, que vendía pan dulce en la esquina, y señor Miguel, el albañil, veían la frialdad de Carlos con indignación silenciosa. Se turnaban para llevar un tazón de pozole o un poco de mole en los días más difíciles, ofreciendo a doña Elena el calor humano que el hijo negaba. Esa solidaridad comunitaria era lo que la mantenía en pie, reafirmando que, si la familia de sangre fallaba, la familia de corazón, la vecindad, estaba presente, honrando el valor que la propia madre había enseñado al hijo ingrato. Don Ricardo, en sus momentos de lucidez, miraba la foto de Carlos niño junto a su diploma y lloraba en silencio, no por la enfermedad, sino por la ingratitud. Se acordaba de cuando llevó a su hijo al santuario de San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, para agradecer por su graduación. Había enseñado a su hijo a rezar, a pedir y a agradecer. Ahora veía que Carlos pedía mucho, pero agradecía por nada. La vida, pensaba él, le había cobrado un precio demasiado alto por haber criado un hijo que valoraba más el brillo del dinero que el sudor y las lágrimas de sus padres. La ambición de Carlos era palpable.
Veía la casa como un estorbo porque sabía que si esperaba que sus padres murieran, el papeleo de la herencia sería lento y burocrático, y no tenía tiempo. Sus deudas en la capital exigían una solución rápida y desesperada. Por eso, el poder y la venta relámpago al extranjero fueron su solución de maestro. Se justificaba a sí mismo que estaba protegiendo a sus padres, mientras en verdad estaba firmando la sentencia de muerte emocional de ellos, cambiando la dignidad de una vida entera por un puñado de dinero para pagar su vanidad. A cada visita de Carlos, la fe de doña Elena era probada. Encendía otra veladora para la Virgen, pidiendo no por riqueza, sino por justicia y paz. «Ay, Dios mío», suspiraba, «válgame el cielo, ¿dónde me equivoqué?» Se sentía invisible, como si todo su sacrificio hubiera sido en vano. Su mayor miedo, el abandono, se estaba materializando en la figura fría y distante del propio hijo, transformando su hogar, su único ranchito, en una prisión de angustia. Se levantó del patio, el dolor en las rodillas ignorado, y fue a la habitación de don Ricardo llevando el tazón de atole. Se sentó a su lado, tomó su mano y dijo en un susurro: «No te preocupes, mi amor. La vida da vueltas y Dios lo ve todo. Nuestra Virgen de Guadalupe no nos va a desamparar. Con el favor de Dios, la verdad siempre encuentra un camino». No sabía cómo, pero sentía que el secreto de la escondida y la justicia que tanto anhelaba estaban conectados, listos para explotar y desenmascarar la ingratitud del hijo. El momento exacto en que la vida de doña Elena y don Ricardo se desmoronó vino con la frialdad de un correo electrónico. Carlos, de vuelta a su vida ajetreada en la Ciudad de México, no tuvo la decencia de telefonear. En su lugar, envió un mensaje corto, formal, con un tono de solución de problemas, confirmando que la casa había sido vendida y que la mudanza al asilo en Veracruz estaba agendada para dentro de un mes. Adjuntó un comprobante de pago de la mensualidad del asilo, un lugar que él garantizó. Tenía cuidados especializados para la vejez, pero que en realidad era un depósito de ancianos a precio de banana. La injusticia era tan clara y revoltante que doña Elena necesitó leer el correo electrónico 3 veces para que la crueldad del hijo penetrara en su agotamiento. El papel en las manos de doña Elena parecía quemar. Corrió a la habitación de don Ricardo, con el corazón latiendo desbocado. Él estaba echando un coyotito, y ella lo despertó suavemente, intentando no demostrar el pánico que la invadía. «Ricardo, mi cielo», dijo ella, la voz embargada, «el Carlos vendió la casa, vendió la escondida a un extranjero, nos engañó con el poder». La noticia golpeó a don Ricardo como un nuevo y pequeño derrame, no físico, sino emocional. Sus ojos se abrieron y él intentó levantarse, cayendo de vuelta en la cama, frustrado con el cuerpo que no lo obedecía y con la garganta que no conseguía gritar su indignación. Doña Elena sintió una ola de rabia que hacía tiempo no sentía, una furia santa por la traición. Llamó a Carlos inmediatamente, pero él, fiel a su perfil, no atendió. Dejó un mensaje en el buzón de voz, no de súplica, sino de condena. «¡Qué barbaridad, Carlos! ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu padre, vendiendo el único lugar que nos quedaba, el lugar donde naciste? No tienes alma, hijo mío. Por el amor de Dios, arrepiéntete mientras haya tiempo, porque la justicia de Dios es lenta, pero no falla». El mensaje, grabado para la posteridad digital, era el grito de dolor de una madrecita que se sentía pisoteada. El golpe de la noticia fue sentido por toda la colonia. Doña Rosa, la vecina que vendía pan dulce, escuchó los sollozos de doña Elena a través de la pared delgada y corrió allí, llevando un pedazo de pan de muerto para consolarla. Los vecinos se reunieron en el patio, todos indignados con la audacia del hijo ingrato de la capital.
Ofrecían ayuda, pero el problema no era la mudanza, era la pérdida de la dignidad y la prueba cabal de que todo el sacrificio de una vida entera había sido despreciado por su propia sangre. Repetían frases de sabiduría popular: el que siembra, cosecha, y Carlos va a cosechar este dolor un día. La humillación se hizo pública y tangible cuando el cartel de vendido fue fijado en el muro de enfrente. El comprador extranjero comenzó a enviar emisarios para medir la casa, para inspeccionar las paredes, para evaluar la reforma, todos ellos con la prisa y la frialdad que contrastaban con el ritmo lento y devoto del barrio de El Alto. Doña Elena se sentía invadida, violentada en su privacidad. Se agarró al rebozo, cubriendo la cabeza en un gesto de luto y desamparo, sintiéndose invisible para el mundo capitalista que invadía su pequeño universo. El dolor de don Ricardo era aún más profundo porque él sabía del secreto. Intentaba a toda costa comunicar a doña Elena sobre el ladrillo escondido, pero las palabras se le enredaban en la garganta y solo conseguía emitir sonidos frustrados, señalando el retrato de la Virgen. Sabía que el secreto valía millones y que si era descubierto anularía la venta y garantizaría la seguridad de ellos. Pero el tiempo se estaba acabando y el Alzheimer lo estaba traicionando, mezclando la realidad con las memorias antiguas e impidiéndole salvar su hogar y a su esposa. Esa noche, bajo la luz tenue de una única veladora en el altar, doña Elena lloró copiosamente, una catarsis necesaria para no enloquecer. Abrazaba la foto de Carlos, tomada el día de su primera comunión, y preguntaba a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe: ¿por qué, mi madrecita? Te honré, lo crié en la fe, y nos abandona así. Dame una señal, Virgen de mi alma. Muéstrame el camino de la justicia. El silencio de la casa era la respuesta más dolorosa. El plazo de 30 días avanzaba impíamente. Carlos llamó solo una vez, sin pedir perdón, solo para reforzar que el camión de mudanza llegaría en 2 semanas y que sus padres debían estar listos. Dijo que el asilo en Veracruz sería mejor para ellos y que la casa era solo un montón de ladrillos viejos. Sus palabras eran cuchillas afiladas. Doña Elena, con una dignidad que solo la fe le daba, respondió: que Dios te juzgue, Carlos. Te perdono como madre, pero la justicia divina no olvida la ingratitud de un hijo. Vete en paz, pero que sepas que el dinero que buscas jamás te traerá la felicidad. El miedo al abandono familiar, el mayor pavor de doña Elena, se concretó de la forma más cruel: la traición y la venta del propio hogar. Sentía la soledad en la vejez llamar a la puerta, pero su fuerza innata de madrecita mexicana no la dejaba sucumbir. Comenzó a empacar las pocas cosas de valor sentimental. El metate que usaba para moler maíz, los jarrones de Talavera y el retrato antiguo de la Virgen de Guadalupe, sin saber que estaba a punto de tocar el punto focal de su salvación. Si esta historia de abandono e ingratitud te está tocando el corazón y te está haciendo llorar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el momento en que la justicia divina va a manifestarse. El dolor era tan grande que doña Elena dejó de preparar las tortillas por la mañana. La cocina, antes el corazón de la casa, se quedó fría y silenciosa. El olor a chile y especias dio lugar al olor a naftalina y polvo. La pareja, acostumbrada a la vida simple y productiva, ahora se veía forzada a depender de la caridad de los vecinos y de la crueldad del hijo. Era el retrato de la invisibilidad social que tanto asusta a los ancianos, que les arranquen su hogar y su vida sin derecho a protesta, cambiados por un número en una cuenta bancaria. Don Ricardo, en una de sus raras mañanas de lucidez, agarró la mano de doña Elena y consiguió pronunciar una palabra con claridad, la única que importaba: ladrillo.
Señaló con la mirada el retrato de la Virgen. Doña Elena, acostumbrada a sus alucinaciones, solo acarició su mano, diciendo: «Sí, mi amor, es lindo. Nuestro hogar es fuerte como ladrillos». Ella no comprendió que el esposo estaba dando la pista final, la clave para el secreto que él había guardado con lealtad por décadas. El secreto que podía revertir la venta y garantizar que la injusticia no venciera al amor. La tragedia del abandono estaba sellada. La casa, el símbolo de su unión y sacrificio, sería entregada en pocos días. Lo que quedaba era la esperanza de que el universo o la Virgen de Guadalupe interviniera. Doña Elena abrazó a su esposo y dijo mirando al techo: «Que se haga la voluntad de Dios, pero que Él nos dé la fuerza para luchar hasta el último aliento». El escenario estaba montado para la caída, y la justicia poética estaba en camino, guardada silenciosamente detrás de un ladrillo. Los días siguientes a la notificación de la venta fueron marcados por una niebla fina y fría que descendió sobre Puebla, reflejando el ambiente de desolación dentro de La Escondida. Doña Elena vagaba por la casa, la presencia del esposo debilitado en la habitación intensificando el silencio. Cada paso era una despedida dolorosa. Tocaba los muebles antiguos, la mesa donde Carlos hacía sus tareas, el comal donde freía las tortillas, y cada toque liberaba un torrente de recuerdos, ahora manchados por la traición. El dolor de la pérdida material era ínfimo comparado con el trauma del abandono del hijo. La tristeza de don Ricardo era palpable. Incapaz de comunicarse o de moverse libremente, se sentía el culpable de todo. Si hubiera sido más listo, si no hubiera tenido el derrame, si hubiera sido menos ingenuo al firmar el poder que Carlos, su propio hijo, le había presentado con una sonrisa. Lloraba en silencio, lágrimas gruesas de impotencia, escurriendo por el rostro demacrado, sabiendo que la fortuna que les garantizaría la paz estaba allí, en la pared, pero él no podía salvarlos. Era el tormento de un contador que había dedicado la vida a la claridad, pero ahora vivía en la confusión y en el silencio. Doña Elena intentaba mantener la rutina de fe, pero el altar familiar, antes vibrante con flores frescas y veladoras encendidas, estaba oscuro. Ya no tenía fuerzas para ir a misa en la parroquia de San Francisco. Su oración se resumía a un lamento silencioso mientras sostenía el rosario. «Mi vida, mi cielo, mi corazón, ¿por qué nos abandonaste?». La fe, aunque sacudida, era la única ancla que la impedía hundirse completamente. Se aferraba a la creencia de que, incluso en la mayor oscuridad, Dios no desampara a sus hijos. El contraste visual era chocante. La riqueza histórica y cultural del barrio de El Alto, con sus colores vivos y el olor a incienso, parecía burlada por la prisa y frialdad de los operarios del comprador que de vez en cuando entraban en la casa para hacer mediciones. Hablaban en inglés y español, apurados sobre modernización y estructura de capital, términos que sonaban vacíos y crueles en los oídos de doña Elena, a quien la casa le había costado una vida de trabajo. La humillación alcanzó su ápice cuando Carlos reapareció, no para ayudar con la mudanza, sino para inspeccionar si sus padres habían empacado todo para el asilo. Trajo consigo a la novia, una mujer joven y exuberante de la capital, que miraba la casa antigua con desdén. «Mijo, vinimos a ver si está todo listo para su nueva y mejor vida», dijo él con una falsedad que le revolvió el estómago a doña Elena. No veía el dolor en los ojos de la madre, solo la logística de un problema siendo resuelto. «¿Tienes el valor de venir aquí, Carlos?», preguntó doña Elena, la voz baja pero firme. «Vendiste nuestra historia, nuestra dignidad. Nos mandaste lejos como basura». Carlos puso los ojos en blanco, impaciente. «Mamá, deja el melodrama. Hice lo que era mejor para ustedes.
Están enfermos, esta casa es insalubre. En Veracruz tendrán un médico y enfermeras. Dejen de ser tercos. ¡Qué barbaridad! Lo que es una barbaridad, rebatió doña Elena, es la ingratitud de un hijo que cambia el amor y el sacrificio de sus padres por un puñado de dinero. ¡Ay, Dios mío! Te crié para tener honor, no codicia. Tu padre te enseñó a rezar y a ser honesto, y nos pagas con esta traición. La novia de Carlos lo jaló de la mano, susurrando que la escena era ridícula, y él se apresuró a salir, dejando el dolor y el silencio atrás, como si fueran el polvo que no quería limpiar de sus zapatos. La soledad tras la partida de Carlos era casi física. Doña Elena sintió la necesidad desesperada de conectarse con la fuerza de su cultura. Desempacó el metate y, a pesar del dolor en las rodillas, comenzó a moler maíz seco, un acto de resistencia y tradición. El sonido rítmico del metate contra la piedra, un sonido ancestral de vida y hogar, llenó la casa vacía, un clamor silencioso contra el silencio de la ingratitud y de la soledad. Mientras don Ricardo observaba a su esposa moler, un lampeo de memoria lo golpeó. Se acordó de la noche en que escondió la caja, justo después del Día de Muertos. Él y doña Elena acababan de montar la ofrenda en el patio, y él le había dicho: «Este secreto debe ser guardado con el mismo respeto con que guardamos a nuestros muertos». Intentó decir «Día de Muertos», pero solo consiguió emitir un sonido ronco. Doña Elena, cansada, se sentó junto a su esposo, sosteniendo su mano. Vio que él estaba agitado y sus ojos señalaban la esquina de la sala donde estaba el retrato de la Virgen. «Sí, mi amor», dijo ella tiernamente, «nuestra madrecita nos va a proteger. Voy a encender una veladora por ti». Tomó la vela y se dirigió al altar. Don Ricardo lloraba desesperado. La noche cayó, y con ella una lluvia torrencial, una metáfora perfecta para el diluvio de lágrimas y angustia. La habitación de doña Elena y don Ricardo estaba fría, y el agua escurría en pequeñas goteras en el patio. Era un escenario de vulnerabilidad extrema. Dos ancianos, solos, enfermos, abandonados por el hijo y a punto de perder su último refugio bajo la violencia de la lluvia. Doña Elena se acostó junto a don Ricardo y por primera vez en años sintió un miedo paralizante. Se acordó de la frase de su abuela: «Cuando la justicia falla en la tierra, se manifiesta venida del cielo». Rezó, pidiendo un milagro a San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas, y a la Virgen de Guadalupe, la patrona de todo el pueblo mexicano. El día de la mudanza llegó. El camión de mudanza y la furgoneta del asilo, con los símbolos de la desgracia, se detuvieron frente a la casa. Carlos llegó poco después, apurado, ansioso por cerrar el capítulo de sus padres. Estaba impaciente, nervioso, queriendo el dinero de la venta en su cuenta lo más rápido posible. El comprador, acompañado de sus arquitectos, llegó casi simultáneamente. Tenía un semblante de negocios, pero con un rastro de incomodidad al ver la escena, los ancianos tristes, las pocas pertenencias empacadas y el hijo frío. Dio un mes de alquiler para que doña Elena y don Ricardo se mudaran, el mínimo de decencia legal, pero que sonaba a limosna ante la traición. Carlos gesticulaba impaciente. «Mamá, vámonos ya. El tiempo corre, es por su bien, entiendan eso». Tomó la maleta antigua de doña Elena, la única que ella insistió en llevar, y la puso en la furgoneta. Dentro de ella había puesto la carta de amor que don Ricardo le escribió en la juventud, y su rosario. Doña Elena, en un último acto de terquedad y dignidad, se detuvo en la puerta de la escondida. Sus ojos, rojos de tanto llorar, encontraron los de Carlos. «Puedes haber vendido los ladrillos, Carlos», dijo ella, la voz firme, «pero jamás venderás las bendiciones que tu padre y yo derramamos en esta casa. Que Dios te perdone la ingratitud, porque yo no sé si puedo».
Perdonar la traición. El comprador, que hablaba con uno de los arquitectos sobre el plano, escuchó el intercambio y sintió un escalofrío. No era un hombre cruel, solo un hombre de negocios. Pero el dolor y la dignidad de aquella madrecita mexicana lo hicieron dudar. Miró a don Ricardo postrado en la silla de ruedas y luego a la imagen de la Virgen de Guadalupe en la sala. Algo estaba mal en aquella transacción. La escena del abandono estaba consolidada. Los padres, víctimas de la codicia del hijo, estaban a pocos minutos de ser llevados a un destino incierto. La casa, su último refugio, estaba a punto de caer en manos del capital extranjero. Pero, en el silencio de la sala, el retrato de la Virgen, que cubría el escondite secreto, guardaba la clave para el giro que estaba por venir, la manifestación de la justicia que doña Elena tanto había implorado en sus plegarias. En el torbellino de la mudanza y de la despedida forzada, el destino, actuando a través de la distracción y de la prisa, comenzó a tejer su telaraña de justicia. Mientras Carlos apuraba a sus padres para que salieran, el comprador, acompañado de su capataz, un albañil local llamado Javier, se dirigió al altillo, un área que Carlos había descuidado en la prisa de la venta. El comprador quería inspeccionar la estructura del techo, planeando demoler la pared que separaba el altillo de una de las habitaciones para crear un espacio mayor para la suite presidencial del futuro hotel. Javier, el capataz, era un hombre de Toluca, religioso y de buen corazón, que había oído los murmullos sobre la traición del hijo. Tomó una almádena para iniciar la rotura de la pared indicada por el comprador. Doña Elena, sentada en la silla de ruedas junto a don Ricardo, observaba todo con ojos vacíos, pero su mirada se fijó en un punto. El retrato de la Virgen de Guadalupe, que estaba colgado en la pared del altillo, justo encima de donde Javier comenzaría el trabajo. La imagen era grande y pesada, un símbolo de fe inquebrantable. El comprador dio la orden en inglés. Javier asintió y antes de golpear la pared, retiró el pesado retrato de la Virgen en un acto de respeto. Lo colocó delicadamente en el suelo. El comprador estaba impaciente, enfocado solo en el negocio, y no se percató de lo que estaba a punto de suceder. Al retirar el cuadro, una pequeña diferencia en la textura de la pared, que quedaba oscurecida por el marco, se hizo visible. Era un ladrillo ligeramente suelto y más oscuro que los otros. El ladrillo escondido que don Ricardo, en sus raros momentos de lucidez, había intentado señalar. Doña Elena, desde la sala de abajo, sintió un escalofrío. Vio, en la pared expuesta del altillo, la marca del retrato de la Virgen. De repente, la palabra ladrillo, que don Ricardo había murmurado, cobró un sentido terrible y claro. Don Ricardo, sentado a su lado, se agitó violentamente en la silla de ruedas, su rostro contorsionado en un esfuerzo desesperado por hablar, emitiendo un grito ronco. Estaba viendo en su mente la escena de años atrás, cuando escondió la caja de metal. El capataz, Javier, al observar más de cerca, notó que el ladrillo suelto parecía haber sido recolocado con prisa. Por curiosidad, y pensando que tal vez fuera un nido de insectos, lo jaló con la punta de la almádena. El ladrillo salió con facilidad, revelando un agujero en la pared. De dentro de la cavidad, cayó con un ruido seco una caja de metal oxidada, del tamaño de un libro grueso, que golpeó el suelo de madera del altillo. El comprador paró de hablar inmediatamente, atraído por el ruido inusual. Carlos, que estaba en la planta baja gritando con el chofer de la furgoneta, escuchó el estruendo y subió corriendo, imaginando que algo de valor, al menos para el comprador, había sido dañado. El silencio que siguió en el altillo fue cortado solo por la respiración agitada de los presentes, la expectativa en el aire densa como el olor a mole fermentando. Javier tomó la caja. Estaba cerrada.
con un pequeño candado antiguo y cubierta por una capa espesa de polvo y telarañas. El comprador, con un brillo de interés en los ojos, dijo: «¿Qué es esto? ¿Una caja de recuerdos?». Carlos, que había llegado al altillo, negó con la cabeza con desprecio. «Probablemente basura vieja de mis padres. Guarda muchas tonterías». Estaba listo para desechar el descubrimiento, pero el comprador ya estaba fascinado. La caja, el objeto clave de la redención, estaba allí, revelada por la remoción de un símbolo sagrado, la Virgen de Guadalupe. El secreto de don Ricardo, guardado por lealtad y ética profesional por décadas, estaba a punto de salir a la luz. La tensión era insoportable. Doña Elena, en la planta baja, sintió que sus plegarias habían sido finalmente escuchadas. Se levantó con el dolor de la artrosis ignorado, agarrándose a la fe y a la esperanza que aquel sonido metálico había reencendido. El comprador, instigado por la curiosidad y percibiendo que la caja era antigua e intacta, exigió que Javier la abriera. Javier, usando la punta del martillo, reventó el candado oxidado con un golpe limpio. Carlos asistía con impaciencia, seguro de que era solo un relicario sin valor. Cuando la tapa rechinó y fue levantada, el contenido no era oro o joyas, sino pilas de papeles antiguos, amarillentos y llenos de tinta descolorida, cuidadosamente envueltos en un tejido de seda fina. Carlos bufó, aliviado, pensando: «¡Qué barbaridad! Era solo basura». Pero el comprador, un hombre acostumbrado a lidiar con grandes negociaciones, tenía un olfato agudo para documentos. Tomó el primer fajo de papeles y leyó en voz alta: «Certificados de acciones al portador, Serie D, de Telecomunicaciones de México, 1985». Leyó el nombre del propietario original y luego la firma de un abogado famoso. El comprador se detuvo, el rostro pálido. Reconoció el nombre de la empresa, que era hoy una de las mayores corporaciones de telecomunicaciones de toda América Latina. Carlos, sin entender el cambio repentino en el semblante del comprador, intentó tomar los papeles. «Dame eso. Es cosa vieja de mi padre, probablemente papeles de clientes arruinados». El comprador lo apartó con el brazo, con una fuerza sorprendente. «No toques esto, muchacho. No tienes idea de lo que estás sosteniendo. Estas acciones, si son válidas, y el nombre de esta empresa es lo que yo pienso, su valor es inestimable. Es una fortuna que vale mucho más que tu casa y toda tu vida». La confusión dio lugar al pánico en el rostro de Carlos. Miró la caja y luego el retrato de la Virgen en el suelo, sintiendo el sudor frío escurrir por las sienes. La codicia lo había cegado hasta el punto de desvalorizar la casa entera y, por consecuencia, el tesoro que estaba escondido en ella. El comprador, con la prisa de un león que olfatea la carne, usó el celular para llamar a su abogado en el extranjero, dictando los números de serie y los nombres de los documentos con la voz temblorosa. Mientras tanto, doña Elena, sintiendo que la verdad estaba siendo revelada, subió las escaleras con la ayuda de don Ricardo, que gesticulaba y gritaba: «¡Ladrillo! ¡Ladrillo!», con todas sus fuerzas, a pesar de la afasia. Cuando ella llegó al altillo, la escena era un cuadro surreal de justicia. El comprador extranjero, agachado sobre la caja de metal, con los papeles en las manos, y Carlos, paralizado de terror, percibiendo la magnitud de su traición y del tesoro perdido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó doña Elena, la voz ronca, pero con una dignidad que silenció a todos. El comprador la miró y el respeto retornó a su mirada. «Doña Elena, don Ricardo, su esposo escondió aquí algo que hoy vale millones de dólares. Es una parte minoritaria de una gran empresa de telecomunicaciones. Esta casa no vale un centavo cerca de lo que está en esta caja». Carlos se tambaleó, el shock golpeándolo como un rayo.
No puede ser. Esto es mío, es herencia de mis padres, es cosa vieja, no vale nada, gritó, intentando desesperadamente recuperar el control de la situación. Pero doña Elena, con la fuerza de una madrecita defendiendo su nido, intervino. No es tuyo, Carlos. Vendiste la casa, vendiste tu derecho sobre todo lo que contiene por un puñado de dinero para pagar tus deudas. La ley de Dios y la ley de los hombres te van a juzgar. En ese momento, el comprador recibió la confirmación de su abogado. El valor de los activos era colosal, una fortuna. Se percató de que la transacción era nula. Don Ricardo, incluso habiendo firmado el poder para la venta del inmueble, la estructura física, no había transferido la posesión del contenido de la casa, y la caja contenía documentos que podrían anular la venta por fraude. El comprador, que era codicioso, pero también pragmático, vio el giro. Podría ganar más actuando con ética. La venta está anulada, declaró el comprador, cerrando la caja y extendiéndola a doña Elena. Yo compro esta casa por el valor del inmueble y el secreto de su esposo permanece con ustedes. La ley es clara y la justicia también. Estos papeles prueban que ustedes no están casi muertos, sino que son los dueños de una fortuna. Se convirtió en el ángel protector inesperado, no por bondad, sino por la legalidad de la situación. Carlos, viendo la fortuna escurrirse por entre sus dedos, intentó implorar a la madre. «Mamá, ayúdame. Soy tu hijo. Necesito ese dinero». Doña Elena lo miró, con la tristeza profunda de quien perdió un hijo aún en vida. «Tuviste tu oportunidad, Carlos. Nos cambiaste por deudas y ropa cara. La verdadera herencia era nuestro amor, y la despreciaste. Ahora no tendrás ni una cosa ni la otra». El albañil Javier y los demás operarios asistían en silencio, la ley del retorno manifestándose ante sus ojos. Quien sembró codicia cosechó el vacío. La justicia divina se había manifestado a través de la basura vieja escondida en la pared, probando que el sacrificio y la lealtad de don Ricardo y doña Elena no habían sido en vano. La escena decisiva ocurrió allí mismo, en el altillo polvoriento de la escondida, bajo la luz tenue de una lámpara colgante y ante la mirada juzgadora del retrato de la Virgen de Guadalupe que yacía en el suelo. El comprador, con la caja de documentos valiosísimos en las manos, se giró hacia doña Elena y don Ricardo, y en un español formal hizo su oferta final, que sellaría el destino de todos. Yo cancelo la compra del inmueble y les doy mi apoyo legal para probar la posesión de estos activos. A cambio, les compro la casa por el valor justo de mercado, el doble de lo que su hijo me vendió. Carlos, oyendo la oferta, explotó en furia y desesperación. Avanzó hacia el comprador, intentando arrebatar la caja, pero el capataz Javier, el albañil de buen corazón, intervino, sujetando a Carlos. «Aguas, chamaco, respeta a tus padres, la justicia se está haciendo», gritó Javier, defendiendo a los ancianos. Carlos, rojo de rabia y humillación, gritaba a la madre: «Mamá, no aceptes. Esto es una trampa. Soy tu hijo. Tengo derecho a esa fortuna. Te prometo que voy a cuidar de ustedes». Doña Elena, con la fuerza que la fe y la dignidad le conferían, miró a su hijo y no sintió más amor incondicional, sino una profunda decepción. «Tú no nos amas, Carlos. Amas lo que está en esta caja. Nos abandonaste, nos mandaste a un asilo en Veracruz a morir, y ahora vienes a hablarnos de cuidado. Por el amor de Dios, no me humilles más. Tu derecho se acabó el día en que firmaste la venta de nuestra casa a nuestras espaldas. No manches, que Dios te juzgue, pero yo no voy a vivir más bajo tu sombra». Don Ricardo, con un esfuerzo sobrehumano, levantó el brazo tembloroso y señaló con el dedo a su hijo, consiguiendo decir la única palabra que importaba para el corte final: «Fuera».
era la absolución de su secreto de lealtad y la condena definitiva de la ingratitud de Carlos. La palabra resonó en el altillo como un trueno, validando la decisión de la madre y mostrando que, a pesar de la enfermedad, el honor del padre estaba intacto. Aquel fue el ajuste de cuentas. El comprador, que fue testigo de la frialdad del hijo y la dignidad de los padres, estrechó la mano de doña Elena y acordó convertirse en un mediador para garantizar que la fortuna fuera transferida legalmente al nombre de los dueños. Actuó como un ángel protector de la ley, garantizando que el ciclo de la ley del retorno se completara. El dinero que Carlos tanto anhelaba se convirtió en el instrumento de su propia punición. Carlos fue expulsado de la casa por su propia madre y por el capataz, bajo la mirada de todos los vecinos de la colonia que asistían a la escena desde la calle, sintiendo la victoria moral de los ancianos. Perdió el negocio que el comprador planeaba cerrar con él y la credibilidad en la capital. Salió de la escondida con las manos vacías, sin la casa, sin la fortuna y sin el amor y el perdón de sus padres. Su codicia lo había llevado al fracaso total. Doña Elena, sosteniendo la caja de metal oxidada, que ahora era el símbolo de su redención y de la justicia divina, sintió un alivio catártico. El llanto de dolor fue sustituido por lágrimas de liberación. Se arrodilló ante el retrato de la Virgen de Guadalupe y agradeció. La injusticia había sido confrontada con la verdad y el abandono había sido castigado por la revelación de un secreto millonario que la codicia del hijo jamás sospecharía. El camión de mudanza y la furgoneta del asilo fueron dispensados. La casa no sería vendida más. La fortuna, el fruto de la lealtad y de la honestidad de don Ricardo, estaba de vuelta en manos de sus legítimos dueños, garantizándoles no solo la supervivencia, sino una vejez digna y cómoda, probando que la fe y el sacrificio nunca son en vano, y que la ley del retorno actúa de forma implacable y sorprendente. Con la fortuna en sus manos y la dignidad restaurada, doña Elena y don Ricardo no abandonaron la escondida. Usaron el dinero para reformar la casa, invirtiendo en cuidados de salud para don Ricardo en un hospital privado de Puebla, recuperando la paz y la seguridad. La casa volvió a oler a café de olla y tortillas frescas, y el altar familiar fue renovado con veladoras y flores de cempasúchil, en agradecimiento a la Virgen de Guadalupe por la justicia alcanzada. Compraron el pequeño terreno de al lado para doña Rosa y señor Miguel, los vecinos que les ofrecieron el calor humano en los peores momentos, garantizando que la verdadera comunidad permaneciera cerca. Carlos, el hijo ingrato, perdió todo. Vio la fortuna que despreció ser usada para el bienestar de los padres que abandonó. Nunca más tuvo permiso para entrar en la escondida y fue cortado de la herencia. Doña Elena y don Ricardo, aunque perdonaron al hijo en sus corazones, mantuvieron la distancia como un recordatorio de que la codicia destruye los lazos más sagrados. Usaron gran parte de la fortuna inesperada para crear una fundación en el barrio de El Alto, en nombre de don Ricardo, dedicada a auxiliar ancianos abandonados y a garantizar que su historia de ingratitud sirviera de alerta. La moraleja de la historia resonó por toda Puebla y más allá. El secreto millonario de La Escondida, guardado por lealtad y revelado por la traición, probó que la verdadera riqueza no está en las acciones o en el dinero escondido, sino en el honor y en el amor que la pareja cultivó durante la vida. La justicia, aunque tardía y manifestada a través de un ladrillo polvoriento, restauró la esperanza y validó el sacrificio de doña Elena y don Ricardo, mostrando que el destino siempre recompensa la decencia. La vida dio la vuelta. Los padres, que estaban casi muertos por el abandono, vivieron el resto de sus días con paz y prosperidad,
rodeados de amor y gratitud de la comunidad que los acogió. La última imagen es de doña Elena, en el patio de su casa, mirando al cielo y sonriendo, segura de que el amor siempre vence y de que Dios jamás abandona a sus hijos. La verdadera herencia es la decencia y la lealtad que se vive, y la codicia, al final, siempre lleva al fracaso. Si crees en la justicia divina y en el valor de honrar a tus padres, deja tu comentario aquí abajo. Escribe Amén o la familia. Es primero. Y comparte este mensaje con personas que sabes que les gustará.